Hasta el momento hemos aprendido varias cosas en cuanto a nuestras relaciones. Hemos aprendido que son importantes para Dios y que fuimos diseñados con el propósito de interactuar. Aprendimos también que es nuestra responsabilidad el ser intencionales en aquellas relaciones que queremos construir y mantener. Y además que esa responsabilidad no es algo que podamos transferir, no es algo que podamos delegar. Aprendimos también que la vulnerabilidad no es algo negativo, sino que es una herramienta poderosa para conectar. Aprendimos también los 3 temores que desgastan y dañan la mayoría de nuestras relaciones. El miedo a ser expuesto, lo cual nos hace ser distantes, el miedo a ser desaprobados, lo cual nos hace ser defensivos, y el miedo a ser controlados, que nos hace ser exigentes. Y mira, la mayoría de las veces es muy difícil identificar alguno de estos temores en nuestra vida. La realidad es que pasamos días enteros pensando que eso solo le pasa al de al lado. Pero recuerda las 2 preguntas que Dios le hizo a Adán. ¿En dónde estás y por qué te escondes? ¿Recuerda lo que contestó Adán? En Génesis capítulo 3, versículo del 9 al 10, dice, el hombre contestó, me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. La verdad es que no nos sentimos cómodos hablando de nuestros temores. Preferimos esconderlos muy en el fondo de nuestro ser, muy en el fondo de nuestro corazón. Pero esos miedos, si no son tratados, cada vez que tengan la oportunidad van a salir a hacer daño. Nos hacen ser distantes, nos hacen sentirnos culpables, criticar a los demás y nos hacen iniciar batallas incansables en casa por tener la razón. Pero, ¿por qué es importante identificar esos eventos o patrones que tenemos como consecuencia de estos temores? Bueno, porque hay un antídoto, pero para que el antídoto sea efectivo es necesario identificar el mal que queremos tratar, que queremos sanar. Nuestro temor más grande debería ser nuestra desobediencia a Dios, pero más bien tememos a otras personas, incluso tenemos miedo de nosotros mismos, tenemos miedo a fallar, tenemos miedo a no ser lo suficientemente buenos. Tendemos a ver estas situaciones como si fueran algo del pasado, como si ya no estuvieran ahí, pero en realidad es que siguen estando ahí y siguen dañando nuestras relaciones. ¿Cuál es el antídoto que transforma nuestras relaciones y que echa por la puerta esos 3 temores? El antídoto es el amor. El antídoto es aprender a vivir en el amor de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18a. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa por fuera el temor. Aquí está hablando del amor de Dios. ¿Quieres alejar el temor de tu matrimonio? ¿Quieres alejar el temor de tu trabajo? ¿Quieres alejar el temor de la educación de tus hijos? ¿Quieres alejar el temor de hablar de temas profundos con tus amigos? Si nuestra respuesta fue sí, entonces debemos aprender a vivir en el amor de Dios. Recuerda, lo opuesto de miedo no es fe, lo opuesto de miedo es amor. El amor y el miedo simplemente no pueden estar juntos, son como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. Cuanto más agua pongas en un vaso con aceite, el aceite irá saliendo cada vez más del vaso. Lo mismo pasa con nuestras vidas. En medida que nosotros aprendemos a vivir en el amor de Dios, estos temores se van yendo, se irán por la puerta trasera. Ya no habrá espacio para ellos. Y cuando se hayan ido, también irán con ellos esas relaciones y más bien esas reacciones que afectan nuestras relaciones. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18b, sigue diciendo la Escritura, si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Ahora, ¿cuántas veces hemos sentido miedo de decir la verdad debido a las consecuencias? ¿Cuántas veces hemos sentido miedo de ser como realmente somos? ¿Cuántas veces no decimos lo que realmente pensamos por temor de ser rechazados? Son las consecuencias o los resultados negativos los que nos hacen sentir miedo. Aunque como lo vimos la semana pasada, la mayoría de esos miedos son miedos infundados, es decir,
no existen, no son reales. Recuerdo cuando estaba yo joven, ¿verdad? O más joven. Estaba yo en la high school o preparatoria para los mexicanos. Reprobé 5 materias o asignaturas y para poder seguir estudiando en esa escuela, me pidieron avisar a mi papá y que le llevara yo mi boleta con las calificaciones para que él las firmara y además que escribiera una carta donde él aceptaba que estaba de acuerdo en que yo podía seguir en ese ciclo escolar, pero que si reprobaba alguno de esos exámenes, me iban a, algunos exámenes que iban a poner para poder seguir estudiando en esa escuela, si lo reprobaba, no iba a poder continuar estudiando en esa escuela, iba a perder el año y también posiblemente iba a perder el siguiente año. Aún recuerdo todo ese temor que sentí al saberlo, la vergüenza que sentí, ya que estaba yo estudiando en una escuela particular y mis padres hacían un gran esfuerzo por pagarla. Pero lo que hice fue ocultárselo a mi padre y redacté la carta yo mismo, falsifiqué la firma de mi papá y la llevé a la escuela. Después de unas semanas, mi papá empezó a preguntar por la boleta de calificaciones. Y al principio solo ponía yo pretextos, decía que no me la habían dado, pero bueno, al final tuve que confesarle todo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que en lugar de reprenderme o castigarme, consiguió ayuda con buenos maestros para que me apoyaran a pasar esos exámenes. Recuerdo que el temor, la vergüenza, todas esas emociones negativas se fueron porque mi padre me hizo sentir amado. El amor y el temor no pueden vivir en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo puedo aprender a vivir en el amor de Dios? La respuesta es siendo muy intencional en practicar 3 cosas en nuestro día a día. Y te aseguro que si las practicamos, vamos a obtener resultados diferentes. Vamos a transformar nuestras relaciones. Recuerda, para tener resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Necesitamos ser intencionales. La primera cosa que debemos de hacer es todos los días entregarle nuestro corazón a Dios. El corazón es el centro de nuestras emociones. Por eso todas las mañanas al despertar y levantarnos de nuestras camas, debemos orar a Dios y decirle, Dios, antes de empezar el día, te entrego mi corazón, te entrego mis emociones, te entrego mis sentimientos. Por favor, controla mi mente y mi corazón. Los entrego a ti y te pido que por favor los llenes de amor. ¿Por qué necesitamos esto? Porque Dios es amor. Cuanto más cerca estemos de Dios, más grande será el amor que tendremos. Mientras más alejados estemos de Dios, más grandes serán nuestros temores. Así que si queremos acabar con nuestros temores, con nuestros miedos, tenemos que acercarnos a Dios. Porque si nos separamos de Dios, entonces los miedos, inseguridades, ansiedades, ataques de pánico estarán en nuestros corazones. Dicen las Escrituras en Job capítulo 11, versículo del 13 al 18. Si le entregas tu corazón y hacia él extiendes las manos, si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que pasó. Más adelante dice, tu vida será más radiante que el sol de mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado. Pregunta, ¿alguno de nosotros se quiere perder esa gran promesa? ¿Verdad? ¿Queremos perdérnosla? No creo que alguien en su sano juicio quiera perderse esa gran oportunidad, esa gran promesa. Aquí hay una asociación que me resulta muy interesante. Nos dice que para mantenernos firmes, con la frente en alto y libres de temor, debemos de alejarnos de nuestros pecados, es decir, de aquellas acciones que no le gustan a Dios y que por ende nos separa de Él. Y que si en nuestros hogares no damos lugar para que exista el mal, la recompensa es maravillosa. Dice la Escritura que nuestra vida será más radiante que el sol, es decir, estarás contento
con lo que ya tienes. No te compararás con otros, porque tu vida ya es demasiado buena. También nos dice que estará llena de esperanza, es decir, sabrás que el futuro será aún mejor que el presente, no importando las circunstancias. Te sentirás protegido, serás inmune a la crítica y tu corazón y mente serán resguardados por el amor de Dios y dormirás confiado, dormirás tranquilo, tu cuerpo se alimentará del descanso. La segunda cosa que debemos practicar es todos los días recuerdo la manera que Dios me ama. Nuevamente, tenemos que parar un momento en la mañana antes de empezar nuestros días y recordar que Dios nos ama. Debemos darle gracias a Dios por ese gran amor que nos tiene, porque si no nos sentimos amados, entonces es imposible que amemos a otros. Tengo que recordarme cada día lo que Dios piensa de mí, no lo que yo pienso de mí, ni mucho menos crear supuestos en mi mente de lo que las demás personas pudieran estar pensando de mí, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que Dios piensa de mí? Son 4 cosas. Lo primero que Dios piensa de mí es que soy aceptado completamente. Y eso es muy importante, porque los temores más profundos son causados por el rechazo. No queremos ser rechazados y eso de cierta forma nos empuja a querer ser perfectos. Mira, Jesús fue perfecto y a muchos no les agradó. Dicen las escrituras que lo seguían miles de personas y un día dio un gran sermón que a muchas de las personas que lo seguían no les agradó y se fueron. Fue perfecto y se burlaron de él. Fue perfecto y sus amigos lo abandonaron. Fue perfecto y tuvo una muerte de cruz. Mira, no importa quiénes seamos o a qué nos dediquemos, habrá alguien a quienes no les vamos a agradar. Pero las buenas noticias es que no necesitamos pedirle permiso a nadie para ser felices. Además, aunque se los pidamos, la mayoría de las veces nos las van a negar. En estos tiempos hay una verdadera necesidad por sentirnos aceptados. Si no me crees, pregúntate qué sientes cuando subes fotos a las redes sociales, por ejemplo, y no tienes los suficientes likes o muy poquitos, ¿verdad? Vivimos tiempos en donde la falta de aceptación inmediata nos genera ansiedad, nos genera tristeza, frustración. Hermanos, amigos, no necesitamos buscar sentirnos aceptados porque eso ya fue resuelto por Dios. Dicen las Escrituras en Tito, capítulo 3, versículos 6 al 7. Gracias a Jesucristo, Dios nos aceptó. Jesús ya pagó en la cruz para que nosotros seamos aceptados por Dios. Así que nuestro razonamiento debería ser, Dios me ama, yo lo amo, y si alguien más no me ama, simplemente no me afecta, soy completamente aceptado. Lo segundo que Dios piensa de mí o de nosotros, es que somos amados incondicionalmente. Somos amados por Dios, y 2 características del amor de Dios es que es consistente e incondicional. Dios no nos dice, hoy te amo, pero mañana no lo sé. La inconsistencia genera inseguridad. Nuestra inconsistencia como padres causa inseguridad en nuestros hijos. Nuestra inconsistencia en nuestros grupos de trabajo causa inseguridad en nuestros compañeros de trabajo, en los proyectos. Nuestra inconsistencia en el trato a nuestras esposas, a nuestros hijos, genera inseguridad en nuestra casa. Dios no condiciona su amor. No nos dice te amo sí o te amo porque. Dios solo dice te amo. No puedes hacer que Dios pare de amarte. No importa lo que hagas, Él seguirá amándote. Su amor no es generado por algo que nosotros hagamos, sino por lo que Dios simplemente es. Y si no lo crees, recuerda todas esas travesuras que hiciste de niño y pregunta si tus padres dejaron de amarte. Pregúntate si por las travesuras o comportamientos inesperados de tus hijos los vas a dejar de amar. ¿Te vas a alejar de ellos? No, ¿verdad? Dios te seguirá amando sin importar el por qué. Las escrituras dicen en Isaías, capítulo 54, versículo 10, mi fiel amor por ti permanecerá, dice el Señor. Lo tercero que Dios piensa de mí es, soy perdonado totalmente.
Nuevamente, somos justificados totalmente por el gran sacrificio que Dios hizo por nosotros al morir en la cruz. En Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Y por último, lo que Dios piensa de nosotros es, soy considerado extremadamente valioso. ¿Cuánto piensas que vales como persona? ¿Qué hace que algo sea valioso? Hay dos cosas que determinan el valor de alguna cosa o de algo. Uno es quién lo posee y lo segundo es lo que la otra persona está dispuesta a pagar por ello, ¿verdad? Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 23. Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo. Pagó un precio muy alto, dicen las Escrituras. ¿Cuánto vale tu casa, por ejemplo? Quizás no vale lo que crees. Tu casa vale lo que las demás personas estarán dispuestas a pagar por ella, ¿verdad? Hace un par de semanas llevé a mis hijas al dentista y mientras estábamos en la sala de espera, había un programa en la televisión de dos mujeres que tenían un negocio muy interesante. Eran buscadas por otras personas que estaban intentando vender sus casas por una cantidad específica, pero al pasar el tiempo sus casas no se vendían. Entonces, estas dos mujeres invertían un 10% aproximadamente del costo de la casa para remodelarla y así hacerla lucir espectacular. Y al final lograban venderla en un 35% más del precio anterior y en un menor tiempo. El precio que nos da valor como hombres y mujeres ya fue pagado. Y no fue un 35%. Jesús lo dio todo, dio su vida, su propia vida por nosotros, y eso nos hizo enormemente valiosos, hermanos y amigos. Cada día despertar debemos recordar estas cuatro cosas. Soy aceptado completamente, soy amado incondicionalmente, soy perdonado totalmente y soy considerado extremadamente valioso. Esta es la llave para transformar nuestras relaciones. Y la tercera cosa que debemos de practicar es todos los días ofrezco ese mismo amor a los demás. Esto es, el mismo amor que Dios me da, lo doy a las personas con las que interactúo en el día a día. Las Escrituras nos dicen en Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo les doy. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Este es un mandamiento y el llevarlo a la práctica transformará nuestra manera de tener relaciones y la transformará de una manera impresionante. Las Escrituras dicen en Romanos 15, versículo 7, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes. ¿Qué significa esto? Que tengo que aceptar a los demás como Dios me acepta a mí, que tengo que amar a los demás como Dios me ama a mí, que tengo que perdonar a los demás como Dios me perdonó a mí, que tengo que valorar a los demás como Dios me valora a mí. ¿Cómo amo a los demás? O más bien, ¿cómo puedo saber cómo los demás se sienten amados? Veamos qué nos responden las Escrituras en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 7. Dice, el amor nunca deja de ser paciente. El amor nunca deja de creer. El amor nunca deja de tener esperanza. El amor nunca se da por vencido. En esta escritura podemos ver que el amor verdadero hace cuatro cosas. El amor extiende la gracia, es decir, nunca deja de ser paciente. El amor expresa la fe, es decir, nunca deja de creer. El amor espera lo mejor, es decir, nunca deja de tener esperanza. El amor soporta lo peor, nunca se da por vencido. Hermanos, amigos, Dios creó un plan perfecto para que cada uno de nosotros tuviéramos la oportunidad de crecer en nuestras relaciones, en disfrutarlas, en alimentarlas. Y para eso envió a su Hijo amado para que nos enseñara cómo amarnos los unos a los otros, cómo vencer los temores que nos alejan de ese gran objetivo,
de ese gran privilegio de tener relaciones profundas en nuestro día a día. Por favor, acompáñeme con por una oración por la Santa Cena. Señor Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por este bello día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña cada día, Padre. Y gracias, Padre, por hacernos personas que nos necesitamos interactuar con otros, Padre. Necesitamos sentirnos primero amados por ti, Señor, para poder amar a otros, Señor. Necesitamos sentirnos aceptados para poder aceptar a otros, Padre, Señor. Ciertamente no podemos dar lo que no tenemos, Señor. Ayúdanos a crecer en confianza, ayúdanos a crecer, Padre, en eh, poder seguir aprendiendo, Padre, de ti. Señor, gracias por enviar a tu Hijo amado para que nosotros fuéramos aceptados, amados, perdonados, Señor, y poder saber que podemos vivir tranquilos en nuestras vidas, que podemos tener vidas alegres, Señor, que al levantarnos cada día, Padre, nuestra relación contigo, podamos orarte y entregarte nuestro día, nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros cuerpos, Señor, Padre, y dejarnos guiar por ti. Señor, gracias por todo lo que ya nos has dado, Padre. Gracias porque nuestras vidas son maravillosas, Padre, porque tú estás en ellas. Gracias, Señor, por nuestras familias, por nuestros amigos, Padre, por tu iglesia, Señor. Padre, ayúdanos a crecer en relaciones, ayúdanos a llevar tu iglesia a lugares maravillosos, Padre, en donde nuestras amistades, nuestros amigos estén ahí con nosotros, Padre, aprendiendo de ti, luchando, enseñando, siendo valientes, Padre. Señor, Padre, quédate con nosotros el resto del día, en el resto de la semana, y te pido que nos ayudes, Padre, a seguir creciendo específicamente en nuestras relaciones, Padre. Quédate con nosotros y todo esto te lo pido en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.